Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, economía. El gobierno hace unas semanas convocó al diálogo con los que se suponen son los dueños de la pelota. Fueron representantes de la industria, de la banca, de los sindicatos. Curiosamente, al sector que le aporta más divisas a la economía nacional, el sector agropecuario, más del 50% de las divisas que ingresan en el país por exportaciones provienen del sector agropecuario, las exportaciones agrícolas fundamentalmente. Este sector quedó excluido de la mesa del diálogo, cuando tiene mucho para proponer, muchas ideas, muchas soluciones a los problemas que hoy existen en el país, como la pérdida de reservas, la generación de dólares. O sea, el gobierno necesita dólares, necesita mejorar su situación fiscal. Sin embargo, al campo lo excluye de la mesa de negociación. O la mesa de discusión, un lugar donde quizás podría proponer alguna reducción de impuestos, por ejemplo, a las retenciones, por ejemplo, para que se pudiera producir más maíz en la próxima campaña. Y al gobierno le podrían, el país podría tener un mayor ingreso de divisas en poco tiempo, una campaña de un año para el otro. Hay pocos sectores de la economía que pueden generar una reacción tan rápida a un estímulo concreto. El campo es este sector. Sin embargo, el gobierno decidió dejarlo afuera. Vamos a ver hasta cuánto tiempo, porque bueno, así como se han tomado medidas que se dijeron que nunca se iban a tomar, como la reducción del impuesto a las ganancias, que afectaba y que afecta todavía a los trabajadores, finalmente el gobierno, después de la derrota electoral de las PASO, resolvió dar marcha atrás y adoptar una medida que muchos sectores le estaban reclamando. Hay que ver si esto va a ocurrir con el campo, con el sector agropecuario en los próximos meses, o si van a dejar las cosas como están. Bueno, para hablar de política y de la situación económica, hoy tenemos dos bloques. Primero invitamos a la diputada Gladys González del PRO, que ahora es candidata por el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires a renovar su mandato. Y en el segundo bloque vamos a estar con Santiago Sáez Valiente, contador, a quien le vamos a preguntar, bueno, cuáles son hoy los principales impuestos que necesita afrontar el sector agropecuario y las distintas estrategias de pago que pueden tener los productores. Así que hacemos una breve pausa y los invito a seguir en Cosechas y Negocios, primero con Gladys González. Estamos con la diputada Gladys González. Gladys, buenas noches, gracias por estar aquí en Cosechas y Negocios. Gladys, vos en el 2009 asumiste como diputada y como referente también del sector agropecuario, siendo de Bolívar, ¿no? De Bolívar. Y ahora estás recorriendo la provincia, también como candidata, esta vez del Frente Renovador. ¿Qué estás viendo hoy de cómo está la provincia de Buenos Aires? Sé que le prestaste mucha atención a la cuestión de las rutas, del estado de las rutas, de la obra pública. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, respecto de la agenda del sector agropecuario, que vos luego lo vas a tener a Santiago hablando de un tema que es casi el más importante, ¿no? Que hoy los productores se viven quejando de la enorme presión impositiva que sufre el sector, es la misma agenda de hace tiempo. Yo te escuchaba decir, vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. No soy muy optimista acerca de qué es lo que va a hacer este gobierno kirchnerista respecto al sector agropecuario. No ha cambiado desde que inició esta gestión demasiado la actitud ni las decisiones respecto al sector agropecuario. Han sido 10 años en donde no solo en la enorme carga impositiva, sino decisiones erráticas nos llevan a la situación que hoy tenemos. Vos decías el maíz, el trigo. La verdad que los productores hoy se sienten
casi obligados a invertir y seguir sojizando, digamos, el sector agropecuario y tenés una situación en el trigo gravísima. El último proyecto, vos fijaste, la Comisión de Asuntos Agropecuarios en la Cámara de Diputados no se ha reunido demasiado, aún teniendo una agenda enorme y muy importante para poder tratar. Y lo último que discutimos, lo último que llevamos a sesión, que tiene que ver con el sector, fue un decreto de necesidad de urgencia de la presidenta respecto de la creación del fideicomiso para devolverle las retenciones a los productores, las retenciones que se fijan al trigo. Casi era una burla, debo decirte, Cristian, porque lo que está necesitando el sector es otra cosa. Está necesitando justamente o directamente que le saques las retenciones o que le bajes las retenciones al trigo. Claro, y además también se duda, todavía no es seguro de que se vayan a devolver. Los mecanismos nunca son transparentes, este tipo de medidas se han tomado en otras oportunidades, sin embargo es bastante arbitrario, a quién le devolvés, a quién no le devolvés. Ese fue el último tema de agenda en la Cámara de Diputados, que por supuesto lo impone hoy el kirchnerismo porque tiene sus mayorías, y el anterior había sido la emergencia del año pasado, la emergencia en un momento por sequía, en otro momento por inundación, que fue un año bastante tremendo para el campo, también pidiendo que la ley de emergencia agropecuaria actúe de manera inmediata. Es una ley de emergencia que tiene que tomar decisiones de inmediato. La mesa debiera haber homologado los decretos de emergencia de los gobernadores de la manera que digamos que es necesario en una emergencia, no tomándose todo un año para tomar esas medidas. En la recorrida por la provincia, la agenda sigue siendo esta, cada vez peor respecto de algunos sectores, como puede ser, que te decía, el trigo o el maíz que vos decías, propiamente el sector por ahí de la ganadería, que tampoco recibe demasiados incentivos. Y después, cuando uno empieza a ver otras cosas, no solo la impresión impositiva, la misma inflación que hace que todo el sector, y por supuesto los sectores de menores recursos la sufren más, sino toda una falta de gestión también en lo que refiere a las políticas públicas que implementa el gobierno provincial. Yo estuve muy atenta a lo que es la obra pública en rutas, el campo por supuesto lo sufre, vos sabés que es el medio por el cual sale toda nuestra producción y en donde además hay un parque automotor que ha crecido enormemente. ¿Y ahí qué viste? Lo que he visto es, primero, una obra pública que no se hace en rutas que, como te decía, tienen hoy no solo una mayor producción que sale de nuestras ciudades, de nuestros campos, sino un parque automotor que ha crecido muchísimo, que tiene otras características de hace 10 años y que requiere una adecuación del trazado mismo de las rutas. Después, una enorme desinversión, digamos, hay rutas que realmente son, debo decirte, como si fuese un terremoto. Y eso no solo tiene incidencias en lo que es la accidentología que pasa en la provincia de Buenos Aires. El año pasado hay una estadística de muertes en accidentes automovilísticos de 2.354 casos, según Luchemos por la Vida, de muertes en rutas. Sino también, te digo, licitaciones que se hacen y se vuelven a adjudicar a empresas que han hecho la obra de las rutas con muy mala calidad. A los meses que han empezado esa obra, el asfalto se ha levantado. Entonces, tenés mucha desinversión, mucha falta de gestión en la provincia de Buenos Aires, que atenta contra la producción y que atenta contra todos los que manejamos en la ruta. Y además es un costo también, porque claro, un costo que lo es menos oculto, que te pasa es que te rompe claro. El vehículo, y lo más que te pasa es que dejas la vida en la ruta. Gladys, ¿vos qué crees que puede llegar a cambiar en diciembre, cuando suman los nuevos legisladores y haya una nueva composición política en ambas cámaras? Mira, yo en esto soy muy sincera con la gente, porque además nosotros tuvimos ya una experiencia similar en el 2009, en donde la composición de la Cámara de Diputados fue otra y la gente tenía mucha expectativa sobre lo que iba a pasar. Las elecciones de este año tienen una característica importante y nosotros hemos hecho un trabajo durante todo este año para decirle a la gente el significado. Y de hecho nuestro acuerdo con Sergio Massa tenía mucho más que ver con ponerle un freno al kirchnerismo respecto de la posibilidad de una reforma a la Constitución Nacional, respecto a los intentos reeleccionistas,
y a llevar una agenda, que es la agenda de la gente, a la Cámara de Diputados. Lo que sí la gente tiene que saber que la Cámara de Diputados tiene sus facultades para legislar y para controlar al Ejecutivo, que a veces son limitadas en el sentido de que los verdaderos cambios se hacen desde el Poder Ejecutivo. La política pública se implementa y a pesar de a veces que uno puede incluso hasta sancionar leyes importantes, tenés también el poder de veto de la presidenta respecto de lo que se puede lograr y lo que no, de grandes transformaciones. Me parece que este año nosotros, fundamentalmente en lo que ha sido los acuerdos y las alianzas y la agenda de la gente, hemos privilegiado estos acuerdos en poner este freno al kirchnerismo ante este vamos por todo. Y después hay otra cosa, que es justamente esto otro, que es llevar a la Cámara de Diputados, llevar al Congreso de la Nación los temas de la gente. Siempre teniendo en cuenta que hace falta voluntad política de los dos lados para que luego las grandes transformaciones sucedan. Y vamos a poder llevar esta agenda de la gente, ojalá podamos trabajar todos juntos en la Cámara con una nueva composición. Yo creo que claramente los resultados de las PASO han dejado un mapa político que... Cuando decís todos juntos, ¿estás pensando en el oficialismo o en la oposición? No, estoy pensando en que las distintas fuerzas de la oposición, que hoy coincidimos al menos en ponerle un freno al kirchnerismo, con matices, porque cuando uno ve algunos actores que vuelven hoy a presentarse como candidatos, algunos incluso han sido bastante funcionales en votaciones trascendentales en la Cámara de Diputados. En la Cámara hubieron votaciones que marcan de qué lado estás y qué posición tenés frente a este modelo. Ha habido leyes desde la ley de medios hasta la estatización de YPF, hasta en los casos de la Ciudad de Buenos Aires la transferencia del subte, la ley de mercado de capitales, la ley blanqueo, digamos, todo lo que pasó con la reforma de la justicia. En algunos casos la oposición ha estado en conjunto y en muchos casos muchos de los que hoy se llaman oposición han votado, han sido funcionales al kirchnerismo o se han abstenido cuando había que tomar posición fuerte sobre esto. Pero cuando vos haces un análisis de estos temas que son importantes para lo institucional, que son importantes para la vida política del país, pero también para generar un marco jurídico de seguridad, que te traiga inversiones y demás, hay otra agenda que está ausente, que es la agenda de la gente. En eso también nos hemos puesto de acuerdo a la hora de decir, bueno, ¿cuáles son los proyectos que hay que tratar? El sector agropecuario indudablemente siempre forma parte de esa agenda, pero también forma parte de esa agenda la inflación, la reforma impositiva, la seguridad, que no son los temas que en el último tiempo hayamos tratado con prioridad. Cuando yo te hice un punteo por ahí de cuáles son los temas que son importantes para lo institucional, son importantes para lo que es esto de crear el marco jurídico para las inversiones y demás, están ausentes estos otros, que son los problemas que le afectan a la gente todos los días, ¿no? Explícame brevemente la relación del PRO y el Frente Renovador, Massa, porque bueno, la mujer de Massa dijo no hay noviazgo, pero sin embargo candidatos del PRO en la provincia de Buenos Aires van en las listas. ¿Cómo es eso? Tiene razón, no hay noviazgo. Lo que nosotros, como te decía, decidimos fue no dividir el voto en la provincia de Buenos Aires. Sentimos que para ponerle un freno al kirchnerismo hace falta ganar el principal distrito de la República Argentina. El único que tiene posibilidades de hacerlo es Sergio Massa, lo ha demostrado también en las PASO. Con esta agenda, ¿no? Poniendo como principal punto de acuerdo el freno al kirchnerismo. Y ese fue el acuerdo, no hay un acuerdo formal, nosotros como PRO no estamos dentro del frente. Y en ese acuerdo, en ese apoyo que Mauricio le da a Sergio ante la necesidad de este freno, es que muchos de nosotros formamos parte de sus listas. Concretamente en diputados somos 3 los diputados que formamos parte de la lista de Sergio Massa, luego hay diputados y senadores provinciales que también conforman las listas y después concejales, que voy a decirte que estamos muy contentos con el resultado de la elección de las PASO porque muchos de nuestros concejales han ganado internas a los candidatos del masismo en Pergamino, en Tandil, en Campana, en 9 de julio, son todos candidatos que no vienen de la política, son candidatos que vienen, algunos del sector agropecuario también, independientes, que vienen formando parte del macrismo hace algunos años y hoy
han ido a internas y han hecho muy buenas elecciones e incluso con posibilidades de ganar las generales ahora al kirchnerismo. Bien. Así que en eso radicó nuestro acuerdo. Bien, muy bien. Bueno, Gladys, gracias por estar aquí en favor. Cosechas y Negocios. Gracias y a los vos. espero tras una breve pausa en el segundo bloque.